pues nos estamos reuniendo para presentar nuestro mapa conceptual de la materia de manejo y conservación de suelos, la tarea 2, forma de degradación del suelo. A continuación, pues presento a mi grupo, está conformado por Angie Yurani Roa Bejarano, Ángela Edgar Bejarano, María de Jesús Canizares Peinado y quienes hablan, Nelly Yolanda Solano Santana. A continuación, le doy la palabra a la compañera Angie para que haga su respectiva presentación y exponga su mapa conceptual. Buenas tardes. Mi nombre es Angie Yurani Roa Bejarano, soy del CEAT en Gachetá y vivo en el municipio de Gachalá, Cundinamarca. Como estudiante 1, presento mi mapa conceptual, donde el objetivo del manejo y conservación de suelos es proteger el ambiente, promover la actividad agrícola y la sostenibilidad del suelo. Estas son estrategias utilizadas con el fin de restaurar la calidad del suelo, con la posibilidad de mejorarlo y que se mantenga fértil. En este proceso, pues, los objetivos específicos serían controlar la erosión, mejorar la calidad del recurso hídrico, proteger la biodiversidad, mejorar la fertilidad de los suelos, promover la sostenibilidad del medio ambiente. Dentro del manejo y conservación del suelo, tenemos las técnicas de análisis de suelo. En estas técnicas son examinar la calidad del suelo y sus capacidades, las siembras directas, controlar la erosión, realizar rotaciones de cultivos, cuidar el recurso hídrico, corregir la acidez y salinidad del suelo, y por último recuperar la materia orgánica y aplicar abonos de origen orgánico. Los procesos que afectan el suelo son la erosión, la compactación, la salinización, el sellado superficial y la pérdida de estructura. La erosión es una práctica inadecuada que se da por la tala de árboles, extracciones, abarca las prácticas agrícolas inadecuadas, como la tala de árboles, la extracción de minerales y construcción en el suelo. Esta puede presentar erosión, pues, porque se denomina que son las capas superficiales que se desplazan y pierden su estabilidad debido al agua o al viento. Esta afecta el crecimiento de las plantas, pues disminuyendo la cantidad de suelos disponibles y la producción de los cultivos. Induce a la pérdida de nutrientes y la contaminación de suelo y agua. Pues esto es un impacto negativo ambiental y pues no obstante disminuye la capacidad de retención de agua y aumenta la posibilidad de inundaciones. Para la compactación es cuando el suelo o en sí las partículas que se comprimen y pues se aprieta ya sea por pastoreo extensivo, agricultura intensiva, erosión y maquinaria pesada en el suelo. Pues esto crea una compactación, lo que hace que se reduce el espacio poroso del suelo, dificultando el movimiento del agua o aire. Los cultivos tienen una reducción en el crecimiento y pues la producción dificulta el desarrollo radicular, pues volviendo a la planta susceptible a plagas y enfermedades. Esta influye en la reducción de agua y aire en el suelo, la disponibilidad de nutrientes y la actividad microbiana dañando el medio ambiente. La salinización, pues cuando se riega agua salina o fertilizantes con sal, es muy probable que los niveles disueltos en el suelo aumenten a niveles tóxicos por las plántulas. Esto va a producir una salinización. La salinización hace que se disminuya la calidad del suelo y reduce la producción de los cultivos. Las plantas en este nivel pues son más incapaces de realizar la absorción de nutrientes y agua en suelos salinos. Pues esto limita el crecimiento y la producción. Estos niveles son negativos en el ambiente por tener un impacto denigrante en la calidad del agua y el suelo. Otro de estos factores sería el sellado superficial, que reduce la capacidad del suelo para retener agua y aumentar la escorrencia. En el proceso donde las partículas finas del suelo forman una capa dura y resistente a la penetración del agua por la compactación. Esto causa que se reduce la infiltración de agua en el suelo y aumenta la escorrencia. O sea, esto disminuye la posibilidad de agua para el desarrollo de las plantas, que a su vez reduce el crecimiento y producción de los cultivos, aumentando el deslizamiento de las tierras. Por último, tenemos la pérdida de estructura, que se le denomina a la eliminación de materia orgánica, agricultura intensiva y sobreexplotación de la tierra, que son los factores que
incidan en la pérdida de estructura. Lo que hace esta pérdida es que aumenta la susceptibilidad del suelo a la compactación y la erosión, siendo un impacto negativo ambiental, y disminuye la capacidad de retención de agua y nutrientes del suelo, afectando la producción de los cultivos. Eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Cordial saludo, compañeros. Soy la estudiante número 2. Mi nombre es Maribel Cañizares Peinado. Soy de la ciudad de Valledupar, Cesar, pero tengo actualmente 4 años viviendo acá en la ciudad de Bogotá y pertenezco al CEAT José Acevedo y Gómez. Estoy registrada en la carrera de agronomía. Mi mapa conceptual lleva como título Forma de degradación del suelo. Y empieza con el primer tema, que son las funciones del suelo. Entre ellas encontramos que el suelo tiene diferentes y múltiples funciones que son esenciales para la vida terrestre. Entre ellas tenemos soporte físico. El suelo es un soporte físico para animales y también para las plantas. Las plantas se anclan al suelo y de ellas obtienen nutrientes, obtienen agua, y los animales, incluyendo los seres humanos, lo utilizan como forma terrestre, para la extracción, para la creación ya sea de sus hábitats. Tenemos también el almacenamiento y ciclado de nutrientes. Básicamente los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio se almacenan en el suelo y estos son ciclados a través de procesos biológicos. También los microorganismos del suelo son los que descomponen la materia orgánica y son los que liberan los nutrientes para las plantas. La regulación y el ciclado del agua es otra función, ya que el suelo actúa como un filtro natural y retiene y purifica el agua que fluye a través de él. Además, tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades y mantenerlas constantes, tanto para las plantas como los animales. El suelo como función tiene el mantenimiento de la biodiversidad. El suelo es un hogar de una gran cantidad de microorganismos y macroorganismos que son esenciales para el mantenimiento de los ecosistemas terrestres y la supervivencia de muchas especies. El suelo como función tiene la mitigación del cambio climático al almacenar grandes cantidades de carbono, lo cual lo vuelve en un sumidero y ayuda a revertir las emisiones de los gases de efecto invernadero y mitigar el cambio climático. También tenemos el impacto por contaminación. En el impacto por contaminación tenemos la pérdida de biodiversidad, la contaminación de las aguas, la contaminación de las superficies, la pérdida de especies. En el suelo tenemos la erosión y la pérdida de microorganismos que son esenciales para el funcionamiento del ecosistema terrestre y la pérdida del hábitat. Medidas para corregir la contaminación, en ellas tenemos la bioremediación, la regulación de emisiones, la reducción, la rotación de cultivos, las fertilizaciones orgánicas, el manejo adecuado de las emisiones que como seres humanos nosotros hacemos. También tenemos los procesos de degradación química, que en ellas tenemos como proceso de degradación química la acidificación del suelo, que reduce la capacidad que el suelo tiene para recoger nutrientes. Tenemos la acumulación de sales que provoca una pérdida de los depósitos de agua. Básicamente esto afecta negativamente a todo lo que tiene que ver con la salud del suelo y la pérdida de cultivos. ¿Cómo evitar la degradación de los suelos? En ellos tenemos el uso de abonos naturales, la eliminación adecuada de los productos químicos, el control adecuado de residuos. Por otra parte tenemos la degradación química, que es básicamente un proceso en el que los componentes químicos dañan intrínsecamente la salud del suelo, eliminando nutrientes, eliminando microorganismos y afectando de manera negativa
en los ecosistemas y la salud de los cultivos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, compañera Maribel. Me presento, mi nombre es Nelly Yolanda Solano Santana. Actualmente vivo en Bogotá, soy de un pueblo que se llama Simijaca y estudio tecnología en saneamiento ambiental. Estoy inscrita al CEAD José Acevedo y Gómez, entonces a continuación presento mi mapa conceptual, formas de degradación del suelo. Entonces, primero que todo, pues explicar la importancia que tiene el suelo, y ya que el suelo es considerado un sistema vital para la vida, ya que es un soporte de producción alimentaria, además de albergue de animales y plantas. El suelo es fundamental para el ser humano y pues para todas las especies que habitan en la tierra, que gracias al suelo podemos tener pues claramente un sistema vivo en la tierra, porque pues es una parte fundamental para esa vida de la tierra. Actualmente pues la calidad del suelo pues se ha visto, digamos que por muchos procesos industriales, también por no saber hacer mucho el tema de cultivos, entonces claramente hay una disminución de la calidad del suelo, pero pues, ¿qué significa calidad del suelo? Es la capacidad que tiene el suelo para funcionar en los límites que se encuentran, es decir, la capacidad de funcionar a las demandas de uso. Un suelo con calidad tiene la capacidad de promover un sistema sin perder propiedades físicas, químicas y biológicas. También atenúa contaminantes ambientales y patógenos y favorece pues, la salud de las plantas, animales y humanos, adicional de tener la capacidad de resistir a la biodegradación. ¿Cuál es el impacto que está generándose en el suelo por sobreexplotación? Actualmente, pues, la sobreexplotación se está generando por actividades que sobrepasan, por una redundancia, la capacidad del suelo. Por lo tanto, la sobreexplotación se genera por procesos de degradación que lo generan prácticas abusivas e inadecuadas, como actualmente puede ser la agricultura intensiva, técnicas de laboreo inadecuadas, es decir, pues cuando se prepara el suelo, se prepara con técnicas que no son adecuadas para este suelo, lo que hace es maltratarlo más. El monocultivo, es decir, solo puedes cultivar una especie de plantas o de, cierto modo, ejemplo, maíz, solo cultivar maíz y no tener más cultivos genera también una degradación. Y la ganadería, pues proporcionando una ganadería con muchos animales en una hectárea o en poco espacio, también está generando este impacto por sobreexplotación. Adicional, claramente que se ha generado muchas carreteras, adicional también la población ha aumentado demasiado, lo cual pues está extendiendo las ciudades, eso también genera un impacto de sobreexplotación. Después de esto sigue pues también la degradación biológica, que según la FAO, la degradación biológica se refiere a la pérdida de materia orgánica resistente por acción de mineralización acelerada. Estos son por procesos de actividad microbial, reciclaje de nutrientes y lixiviación. ¿Cuáles son los indicadores de la degradación del suelo? Como indicador principal está la población y diversidad de la biota del suelo. Esto quiere decir que la degradación biológica del suelo se presenta por efectos de algunos tratamientos en grupos taxonómicos. Entre ellos, los más resaltados son las bacterias y los hongos. Ha sugerido que la diversidad de las especies es una medida de la entropía dentro de la comunidad y por lo tanto debe indicar la cantidad de energía requerida para mantener la organización de la misma. Después, otro indicador también es el ciclaje de los nutrientes. Los estudios del proceso del ciclaje de nutrientes se ha hecho mediante ensayos, normalmente. Componentes del ciclo del nitrógeno y la descomposición de la celulosa, madera y mediaciones de respiración. Por tercero, la acumulación de sustancias tóxicas. Es evidencia que hay, pues, digamos que muchas comunidades microbianas en el suelo, lo cual puede generarse acumulaciones de estas sustancias. En caso de la microbiana del nitrito, esto se asocia con suelos que reciben grandes cantidades de desechos de origen animal. Y por último, los cambios en el estado redox del suelo. Estos cambios resultan de un exceso de humedad que hay en el suelo, y para reducción en el suelo es un buen indicador
de pobre suplencia de oxígeno, es decir, que hace falta pues claramente oxígeno. Esto es asociado comúnmente por técnicas que manejan tierra y resulta se compacta, o sea, la tierra se compacta demasiado. Un ejemplo de esto pues, se puede evidenciar cantidades de metano en el suelo, la cual indica presencia de sitios bajos de extremas condiciones de reducción dentro de la matriz del suelo. Entonces, pues claramente en esa diapositiva, vemos una diapositiva muy corta, pero nos habla pues entre todo la importancia que tiene el suelo, cuáles son los aspectos de la calidad del suelo y por qué pues actualmente el suelo se ve afectado, que más que todo es por el tema de prácticas abusivas. Muchísimas gracias y a continuación le doy la palabra a mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Adrián Bejarano. Soy del CEAD de Gachetá y me encuentro viviendo en el municipio de Gama, Cundinamarca. Bueno, las formas de degradación del suelo. Esto ocurre por, bueno, los usos de los suelos son diferentes, es multifuncional. Tenemos suelos con el uso de construcción, soporte, agricultura, industrial, residencial, pero pues desde lo agronómico, que es lo que nos importa más, es como el uso de este es soporte y fuente de nutrientes para las plantas. Los tipos y mecanismos de degradación pueden ser los naturales y la antropogénica. Pues la antropogénica es la que más se ve. Los mecanismos de degradación de forma antropogénica son la industrial, la urbana, la agrícola. En la industrial, esta pues contamina y acidifica los suelos, la urbana contamina, compacta y erosiona los suelos, la agrícola tiene unas ciertas categorías, que son la física, química y biológica. En la física ocurren la compactación, encostramiento del suelo, balance hídrico, aireación impedida, escurrimiento y erosión acelerada de los suelos. Desde el enfoque químico, de categoría química, tenemos pues, la acidificación, agotamiento de nutrientes, el lavado, desbalance químico y toxicidad, salinización o alcalinización de los suelos. Esto ocurre por diferentes maneras de labranza, pues más que todo por los fertilizantes y malos manejos. Desde la biológica tenemos la disminución del carbono orgánico del suelo, reducción de la biodiversidad del suelo y del crecimiento del carbono de la biomasa. Bueno, también tenemos el tema de la desertificación, que es la degradación de tierras áridas, tierras semiáridas y tierras subhúmedas secas. Estos son elementos de degradación de la tierra. Y pues además la desertificación no comprende solo como por ejemplo cuando un desierto se extiende, sino también la degradación de un ecosistema en general. O sea, tiene un impacto adverso de todo. Esto pues ocasionado por impacto adverso de las actividades humanas. Y por último tenemos la desertificación ecológica y socioeconómica. Esta afecta de forma ecológica y socioeconómica, como dice el título. Eh, Esto ocurre por la sobreexplotación, fragilidad y condiciones climáticas adversas. Este es un fenómeno que se presenta a nivel mundial y contribuye al cambio climático, deforestación, pérdida del suelo, la polución del agua, aire y suelo. Esto también tiene un gran efecto en la pérdida de la diversidad biológica mundial. Por ejemplo, como especies endémicas se ven muy afectadas por este fenómeno. Esto también afecta a las tierras desde el enfoque socioeconómico. Esto afecta a las tierras productivas, trae problemas de pobreza, hay desestabilización de las economías de las comunidades porque no va a haber tierra fértil para la producción de alimentos. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces damos por finalizada la grabación. Gracias. Gracias. Gracias.